Yo odio crudo. No, a mí que me la traen como una chancleta, bien hecha. A mí bien cocinada, crudo. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal Get Fluent Spanish. Para hoy les tenemos un video muy interesante sobre cómo hablar en un restaurante. Entonces vamos a ver cuáles son las expresiones y el vocabulario que ustedes necesitan para entender a los mesoneros, para entender a las personas que trabajan ahí adentro y cómo ustedes pueden pedir su comida en perfecto español. Entonces comencemos. Lo primero que hacemos es, cuando entramos al restaurante, podemos preguntar si tienen mesas, ¿sí? Y mesa para 2, mesa para 4, para 6, la cantidad de personas que vayan. Entonces, el mesonero puede preguntarles, ¿mesa para cuántos? Es decir, ¿cuántas personas o qué tan grande necesita ser esa mesa? O ¿tienen reservación? Y si ustedes dicen que sí, entonces el mesonero pregunta, ¿a nombre de quién? Y tienen que decir el nombre de la persona que hizo la llamada anteriormente. Si no tienen reservación, pues simplemente responden que no. Un mesonero y un mesero pueden ser la misma cosa. Cuando ya están en la mesa, entonces les pueden preguntar si desean ver el menú o la carta, ¿sí? Si no se las entregan directamente. También hay diferentes tipos de cartas, entonces quieren ver la carta de cafés, quieren ver la carta de postres, quieren ver la carta de vinos, entonces ya ellos pueden especificar qué tipo de carta ustedes desean ver. En muchas ocasiones en restaurantes tienen como una comida especial por el día, ¿sí? Y se llama el menú del día o la especialidad del día. Si ustedes desean conocerla, entonces preguntan, ¿cuál es el especial del día? Sí. No se los dice el mesero en un primer momento, porque esa es otra opción. El especial del día es callos a la madrileña con papas fritas. Otra forma de expresar esto es la recomendación del día o las recomendaciones para hoy son. Cuando ya ven la carta y probablemente ya tomaron una decisión, entonces el mesonero les va a preguntar ¿qué desean ordenar o qué desean pedir? Pedir es un verbo muy importante en este contexto. Las respuestas que podemos dar o la forma natural de responder es para mí una carne bien asada, ¿sí? O yo quiero, ¿sí? Espárragos. Sí. Y para ella una ensalada César, si van a pedir por otra persona. También pueden hacer otro tipo de preguntas dependiendo de su gusto gastronómico y de sus hábitos. Pueden preguntar si tienen platos vegetarianos, tienen platos veganos, o también pueden indicar si quieren pedir una entrada, ¿sí? Una entrada que puede ser para compartir. Como unos nachos para compartir. ¿Qué significa que es para más de una persona? Otra pregunta que ustedes pueden hacerle a la persona que les está atendiendo es ¿qué tienen de tomar? Tomar en este caso puede ser algo que no contiene alcohol o también algo que contiene alcohol, ¿sí? ¿Qué tienen de tomar? Entonces en ese momento van a recibir una lista de cosas. Tenemos jugos naturales, tenemos vino, tenemos cerveza. Con la cerveza pueden preguntar si tienen la cerveza bien fría. Para pedir carne, aquellos que comen carne pueden pedirla en diferentes términos: bien hecha, 3/4, término medio, 1/4 o roja. Y azul. Otras preguntas que pueden hacer o les pueden servir es, por ejemplo, ¿me puedes traer unos cubiertos? Cubiertos son los diferentes elementos para la comida: tenedor, cuchara, cuchillo. O me puedes traer una ración o una porción de papas. Como se pueden dar cuenta, me puedes traer, por favor, es una frase muy útil que van a encontrar en un restaurante. Puedes ponerme esto para llevar o
puedes empacarme esto para llevar o quiero esto para llevar. Lo más importante aquí es para llevar. También el mesonero les puede preguntar, ¿lo quiere para llevar? Entonces tú le contestas si sí o si no. Cuando terminan de comer, muchos restaurantes les van a preguntar qué les pareció la comida o les gustó la comida. Y ya terminando, entonces les pueden preguntar cómo van a pagar, ¿sí? O cómo van a cancelar. Recuerden que cancelar y pagar son sinónimos en este contexto. Y para eso también ustedes pueden decir, por ejemplo, ¿me puede traer la cuenta o me trae la cuenta, por favor? Cuando van a pagar, les van a preguntar seguramente si desean hacerlo con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o en efectivo, ¿sí? Si es con tarjeta de crédito o de débito, les van a traer algo que se llama el datáfono. Normalmente en algunos países la propina es voluntaria, pero se incluye dentro de la cuenta, depende mucho del lugar. Entonces le pueden decir que si quieren incluir la propina. Ya de ustedes depende si sí o si no, pero si dicen que no, van a quedar mal. Pero si no les dieron un buen servicio, no le incluyen. Exactamente. Pero una cosita, antes de pagar les pueden decir que si quieren un postre. Sí. Si de pronto desean o un cafecito, un té, ¿sí? Les pueden ofrecer otras cosas para amenizar el rato. Exacto. ¿Quieren ver la carta de postres? Entonces ustedes deciden si quieren o si no quieren. O les pueden preguntar, ¿desean algo más? Exacto. Si desean algo más, es muy común. Bueno, esperamos esta clase les funcione mucho y de ahora en adelante no tengan problemas en los restaurantes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @GetFluentSpanish. Chao. Chao.